Muchas gracias, Nilton. Así es que como tenemos solo una hora, vamos a aprovecharlo al máximo. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre el uso correcto de los contratos de trabajo a plazo fijo. Por eso debo comenzar que cuando hablamos del contrato de trabajo, tenemos que tener claro que hay tres clases de contrato de trabajo: a plazo indeterminado, a plazo fijo y a tiempo parcial. Pero en esta ocasión solo hablaremos sobre los contratos a plazo fijo. ¿Pero por qué? Porque justamente son los contratos de trabajo más utilizados en el ámbito formal. A pesar que nuestro ordenamiento legal promueve la contratación a plazo indeterminado. Y esta es justamente una de las razones por qué esta norma exige la causalidad en la contratación temporal. La regla es el contrato de trabajo a plazo indeterminado. La excepción son los contratos modales, los contratos a plazo fijo. Por eso debemos iniciar esta exposición indicando de que la contratación a plazo fijo tiene límites. Y hemos identificado tres: un límite sustantivo, un límite temporal y un límite formal. El límite sustantivo tiene que ver justamente con lo que ya anticipé: la causa objetiva que justifica el uso de este contrato modal, lo que vamos a desarrollar dentro de unos minutos. Causa que se encuentra prevista en la ley. Cuando digo ley, me refiero al Decreto Supremo 003-97-TR. No se olviden que esta causa debe estar consignada de manera expresa en el contrato de trabajo. Entonces ya tenemos un primer límite, el sustantivo. Un segundo límite es el temporal. Cada contrato modal se encuentra sujeto a un límite temporal específico. En algunos casos será de 6 meses, en otros de 2 años, en otros de 3, en otros de 5. Y hay un límite general que establece la norma de 5 años. Pero la jurisprudencia ha ampliado este límite general, perdón, este límite máximo a 8 años, pero para los contratos de obra o servicio específico. Un tercer límite es el límite formal. ¿Qué significa eso? Que los contratos a plazo fijo, los contratos modales, tienen que ser por escrito, no pueden ser verbales. El único contrato que puede ser verbal es el contrato de trabajo a plazo indeterminado, por si acaso. Entonces, ya hemos dicho que tiene que ser por escrito, se debe consignar la duración, la causa objetiva y las condiciones propias de la relación laboral. Entonces, vamos a comenzar con el primer artículo que recoge dos contratos. Contrato por inicio de actividad, y también en ese mismo artículo vamos a encontrar el contrato de incremento de las ya existentes. Voy a hacer un pequeño comentario de lo más saltante de la norma, posiblemente de algún ejemplo, y de existir alguna duda, alguna confusión con otra modalidad contractual, me gustaría que hagan la pregunta respectiva, ¿no? Me gustaría que se vayan sin más dudas. En todo caso, aclarar las que puedan tener, o en todo caso generar nuevas preguntas sobre la información que actualmente ustedes manejan. Entonces, comenzamos con el primer contrato de inicio de una nueva actividad. Imaginemos que nosotros vamos a emprender un negocio. Un negocio que no tiene pierde en el Perú es la comida. Vamos a aperturar una pollería y por ende necesitamos personal para que prepare, para que atienda a los clientes y también para que haga el delivery respectivo. Todos estos trabajadores van a suscribir un contrato por inicio de actividad. Este contrato lo pueden firmar
hasta por 3 años. Así está establecido en la norma. Entonces yo creo que respecto a este primer supuesto no vamos a tener ninguna duda, ninguna confusión. Relaciónalo con un emprendimiento, un negocio, y a partir de la fecha de funcionamiento hacia adelante, hasta los 3 años siguientes, puedo utilizar este contrato de inicio de actividad con este personal. La norma también señala otros supuestos. Por ejemplo, cuando hay apertura de un nuevo establecimiento. Seguimos en la actividad que utilicé como ejemplo, venta de comida, pollos a la brasa. El local está en la ciudad de Lima. Y nos está yendo tan bien que vamos a abrir otro local en la ciudad de Tacna o en la ciudad del Cusco. Y obviamente vamos a necesitar personal en estas ciudades. Y estos nuevos trabajadores también van a suscribir un contrato por inicio de actividad. Un tercer supuesto que también recoge la norma es, por ejemplo, seguimos en el caso de la pollería, pero ahora queremos vender alimentos, productos a base de pescado y marisco. Y el personal que tengo en mi planilla no tiene conocimiento, no tiene experiencia en elaborar jalea, ceviche, parihuela, por ejemplo. Entonces, necesito contratar nuevo personal. Entonces, en este caso, voy a utilizar también nuevamente el contrato de inicio de actividad. Ahora, como también ya adelanté, la norma, este artículo, menciona 2 contratos, el de inicio y el de incremento. Incremento de la actividad ya existente. En este caso, vamos a dar un ejemplo para que se pueda entender de manera práctica el uso correcto de este contrato modal. Estamos en una empresa que confecciona polvos. Y para fines obviamente didácticos, esta empresa produce 10 polos de manera mensual y tiene 5 trabajadores. Y hay una decisión empresarial de producir a partir del siguiente mes, ya no 10, sino 20 polos. Y hay un estudio técnico que respalda que este objetivo se va a lograr con la contratación de 3 personas más. Ya no van a ser 5, sino van a ser 8. Estos 3 nuevos trabajadores, los que van a ingresar a la planilla, van a firmar un contrato de incremento de actividad. También es importante mencionar que esta producción, en el ejemplo de los polos, que inicialmente era de 10, al siguiente mes de 20, se tiene que dar para poder sustentar frente a cualquier cuestionamiento, que puede ser por el trabajador, por la autoridad de trabajo o por el Poder Judicial. Necesitamos sustentar. Si se logra, estaremos frente a un contrato de incremento de actividad. Aquí el fundamento es la incertidumbre. Si hay alguna duda, alguna pregunta, bueno, acá solo con confianza, por favor, me lo hacen saber y se absolverán las inquietudes. Muy bien. Tenemos un segundo contrato, el de necesidad de mercado. En este contrato, la causa objetiva es la atención de incrementos coyunturales de la actividad empresarial. Si bien es cierto, la norma habla de la actividad productiva, dando a entender que no se incluiría a las empresas que prestan servicios, pero obviamente pues ya la doctrina, la jurisprudencia ha corregido esta redacción, repito, es atender los incrementos coyunturales de la actividad empresarial por una variación sustancial de la demanda del mercado. Es decir, la causa, la razón de este incremento es externo. Es un incremento temporal, imprevisible. Es decir, el empleador no podía, obviamente, prever que se iba a incrementar, ¿no?, la venta de sus productos.
Un ejemplo para que se pueda entender y lo vamos a plantear en el contexto en el cual nos encontramos. La confección de mascarillas. Nos ponemos en el caso de un empresario que se dedica a confeccionar mascarillas en el mes de febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia. Nosotros sabemos que en ese contexto ya el empleador tenía claro cuántos trabajadores necesitaba y la venta que podía realizar durante los siguientes meses. Pero como consecuencia de la pandemia, a partir del mes de marzo, abril, mayo, la demanda se incrementó, que lo obligó, entre comillas, a contratar más trabajadores para que pueda confeccionar y atender esa mayor demanda. Contrato por necesidad de mercado. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo que no tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con algo que nos, creo yo, apasiona a muchos. De repente a todos los que estamos en este momento escuchando, viendo sobre este tema, el fútbol. Imaginemos un deportista que logra llevarnos al mundial. De repente un delantero, ya el nombre ustedes los tienen, y este deportista, que es muy querido, de repente, ahora sí, pero en ese momento va a ser mucho más querido, de repente pues va a tener más seguidores. Imaginemos esa situación. Y este deportista, cuando llega al Perú, tiene la costumbre de visitar un local para tomar café o vaso de gaseosa, un chocolate. Y lo que ocasiona es que todos sus fans, las personas que lo quieren, que lo aprecian, también quieren estar en ese local. Este local inicialmente tenía solo un turno. Ya la gente empieza a hacer cola, ya no solamente es un turno, son dos, son tres turnos. El personal ha tenido que ser incrementado y este nuevo personal lo vamos a contratar bajo esta modalidad, por necesidad de mercado. Hay un incremento coyuntural de esta actividad empresarial, un restaurante, café, chocolate, pasteles, tortas, y la gente solo quiere estar ahí. Justamente le comento por este personaje. Y como vemos, esta variación es sustancial, pero es temporal, porque obviamente llegado el momento, esto va a terminar, y era imprevisible, porque el dueño del negocio ni en sus mejores sueños podía imaginar que esto podía ocurrir. Entonces ahí tenemos otro ejemplo válido del uso correcto del contrato de necesidad de mercado. Este contrato lo podemos utilizar hasta 5 años. Por ejemplo, la doctrina cuestiona, ¿no?, que esta redacción es pro empresa, etcétera, pero lo que debemos tener en cuenta es que justamente la causa es al final la que va a validar el tiempo que vamos a utilizar este contrato modal. En el ejemplo de las mascarillas, ya vemos que por la competencia, por el avance de las vacunas, etcétera, por el mayor cuidado que las personas ponen respecto a esta pandemia, ya el uso de las mascarillas, o mejor dicho, la compra de las mascarillas se ha reducido, ¿no? Entonces, es una situación muy parecida en todos estos casos. Necesidad de mercado es una variación sustancial, pero es temporal, es temporal. No creo que lleguen hasta 5 años, ¿no? La mayoría de casos, pero bueno, es una situación que está en la norma y que es importante tenerla en cuenta. El contrato de reconversión empresarial. Este contrato yo creo que actualmente debe ser muy utilizado. Tiene dos causas. Una causa estructural y la otra causa tecnológica. En el caso de la razón estructural, estamos frente a cambios dentro de la organización del trabajo o del diseño del puesto de trabajo.
Vamos también a plantear un ejemplo para que se pueda entender lo que acabo de mencionar. Un gimnasio. Antes de la pandemia, el cliente podía ingresar a cualquier hora, en la mañana, a la tarde o en la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y de repente hasta domingo se atendían los domingos. No había ningún problema, ninguna restricción. Pero hoy en día hay un límite en el aforo. Y eso ha generado que los clientes tengan que programar su visita al gimnasio, confirmar o reprogramar si es que van a tener que cambiar lo que inicialmente habían registrado. Y la persona que justamente va a asumir esta responsabilidad de tomar nota, registro de toda esta información, inicialmente era una sola, porque todos iban al local, obviamente pues no había la necesidad de utilizar el teléfono, pero hoy en día sí. Y esta empresa, por ejemplo, un gimnasio, ha tenido que contratar, ha tenido que implementar un área de call center, una persona responsable, para que justamente organice a estos trabajadores y puedan prestar este servicio. Entonces, estos señores podrán ser contratados bajo esta modalidad de reconversión empresarial por una razón estructural. El plazo máximo es de 2 años. Otro ejemplo, para el uso correcto del contrato de reconversión empresarial por una razón estructural. La empresa se dedica a construir y vender departamentos. Pero de un tiempo a esta parte, los clientes se empezaron a quejar porque encontraron algunos desperfectos, que los acabados no eran lo que ellos esperaban, que había algunos desniveles en las mayólicas, de repente había una rajadura en una pared, el color de la pintura no era el que ellos habían solicitado, y así una serie de reclamos. Y el dueño de la empresa revisó su planilla y dentro de los trabajadores que tenía en ese momento, no encontró el perfil indicado para asumir esa responsabilidad. Simplemente como ejemplo, un profesional con experiencia en arquitectura, ¿no? De repente en acabados, que tenga trato con la gente, entonces va a tener que contratar. Y este nuevo trabajador o nueva trabajadora firmará un contrato de reconversión empresarial y tendrá todo un equipo a su cargo para poder atender los requerimientos de los clientes de esta empresa. Atención al cliente, postventa, el área, el departamento se puede llamar de diferentes maneras, ¿no? Pero ahí tenemos también otro ejemplo del uso correcto del contrato de reconversión empresarial por una causa estructural. El segundo motivo, que también está en la norma, es por una causa tecnológica. Yo creo que es mucho más fácil de entender, más aún hoy en día. Los procesos de la actividad empresarial a través del uso de la tecnología, lo que se busca es mejorar. Entonces, la norma busca promover eso, ¿no? Muy bien, perfecto. Hoy en día, muchos empleadores han implementado el trabajo remoto y para ello han tenido que recurrir a ingenieros de sistema para todo un equipo de trabajadores para que puedan, en principio, capacitar, prestar el mantenimiento, atender los reclamos desperfectos que se puedan generar en el desarrollo del servicio y también mejorar los filtros, el control de la prestación del servicio. Entonces, necesito nuevos trabajadores. Voy a implementar esta tecnología y ese nuevo personal va a suscribir contratos, en este caso un contrato modal de reconversión empresarial. Y, como ya anticipé,
este contrato puede ser utilizado hasta por 2 años. Muy bien. Y continuamos y seguimos revisando la norma. Vamos a encontrar también un contrato que es el contrato ocasional. Y este contrato ocasional tiene como causa objetiva atender las necesidades transitorias. Hasta ahí, obviamente, no hay nada nuevo. Lo nuevo es que estas necesidades transitorias son distintas a la actividad habitual que desarrolla la empresa. Necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. La norma señala que este contrato puede ser utilizado hasta 6 meses al año. Hasta 6 meses al año. Un ejemplo para reforzar lo que estoy comentando. Un banco, todos sabemos pues a qué se dedica el banco, sabemos cuál es la actividad habitual de un banco. Saca un nuevo producto, una tarjeta de crédito con una tasa de interés bastante baja, con muchos beneficios y que es muy atractivo para sus clientes. Pero el problema es que ellos no lo conocen. Entonces necesitan promocionar el uso de esas tarjetas. Entonces contratan por 2 meses una pareja de anfitriones para cada sucursal del banco. Y durante el día ellos se acercan a los clientes y les brinda la información de las bondades, de los beneficios de esta tarjeta de crédito. ¿Qué contrato vamos a utilizar para estos promotores? Un contrato ocasional. También puede ser, obviamente, pues para una auditoría, para una reparación, para pintar, siempre y cuando estas actividades no sean las habituales de la empresa, ¿no? Según los ejemplos que ustedes puedan imaginar o plantear. Muy bien. A ver. En el chat todos han registrado su asistencia, muy bien. Pero si registran alguna pregunta, sería mucho mejor. Muy bien. Entonces, continuamos y tenemos el contrato de suplencia. En el caso del contrato de suplencia, aquí yo creo que también va a ser fácil de entender. Tenemos 2 trabajadores, uno eventual y otro estable. El estable, en este caso, va a suspender su relación laboral. Puede ser una suspensión perfecta o imperfecta, pero lo importante es tener claro que es una causa que está prevista en la legislación. Y como consecuencia de esta suspensión, el empleador requiere cubrir de manera temporal este puesto. Por eso, justamente va a hacer uso del contrato de suplencia. Es fácil, yo creo, de entender. Su duración será pues la que resulte necesaria hasta la reincorporación del trabajador estable. También puede ocurrir de que el trabajador estable renuncie, fallezca, o se jubile, por ejemplo, y el trabajador suplente siga laborando. Entonces, en estos supuestos se desnaturaliza su contrato. Se desnaturaliza su contrato y en este caso, el contrato de trabajo será considerado como un contrato de trabajo indeterminado. Tomando en cuenta este último comentario, ¿por qué es importante identificar las causas objetivas de cada contrato? Porque si la causa no es real o es ambigua, el contrato se desnaturaliza. Y si el contrato modal se desnaturaliza,
el tratamiento que va a recibir va a ser de un contrato de trabajo indeterminado. Y en ese escenario, imaginemos esta situación, que el empleador cese al trabajador argumentando el vencimiento de un contrato modal desnaturalizado. Esta situación va a permitir, va a permitir al trabajador, primera opción, solicitar el pago de una indemnización por despido arbitrario. O también tiene la alternativa de solicitar su reposición como consecuencia de un despido incausado. Y lo que podría generar, no solamente el despido incausado, genera su reposición, pago de lucro cesante, por ahí el daño moral. Entonces, son situaciones que generan mucha contingencia. Por eso es importante el conocimiento, ¿no? Repito, de la causa objetiva de cada contrato modal que vamos a utilizar. Si de verdad es o no un contrato modal o es un contrato desnaturalizado. Muy bien. El contrato de emergencia. En el caso del contrato de emergencia, que de repente algunos piensan de que se puede utilizar durante la pandemia o se puede utilizar actualmente. Vamos a ver si es correcto o no. ¿Qué dice la ley respecto al contrato de emergencia? Se va a utilizar justamente cuando se generan necesidades ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos de caso fortuito, ustedes relacionan pues un terremoto, una inundación, un maremoto, un huaico, por ejemplo. En el caso de fuerza mayor, actos de terrorismo, vandalismo, por ejemplo, o también una norma emitida por el gobierno central. La empresa, en este ejemplo, en este caso, se encuentra en una emergencia y que solo puede ser afrontada con la contratación de nuevo personal. Pero tengan en cuenta que el problema es interno, un terremoto, o en el ejemplo que podría ser real hoy en día como consecuencia de las lluvias, un huaico, y este huaico afecta una empresa, la estructura de la empresa, los equipos, la maquinaria, y lo que se tiene que hacer es reparar la estructura, la infraestructura de la empresa, la maquinaria y los equipos. Y para realizar esta actividad necesito contratar nuevo personal. El contrato que se va a utilizar para este nuevo personal será el contrato de emergencia. El contrato de emergencia. Ahora, respecto también a lo que ya adelanté, hoy en día se puede o no utilizar el contrato de emergencia, o en todo caso, el uso correcto, ¿de qué manera sería? Al inicio de la pandemia se decretó la inmovilización social. En este caso se dieron empresas que no realizaron ninguna actividad, porque obviamente su servicio no fue calificado como esencial. Por varios meses, estas máquinas, estos equipos no recibieron mantenimiento, no fueron utilizados, consecuentemente se malograron. Ahí tenemos una emergencia. Y como consecuencia de esa emergencia, hemos tenido que contratar personal para poder reparar estos equipos, utilizo este contrato de emergencia, ¿no? Un ejemplo llevado a nuestra realidad. Muy bien. Contrato
de obra o servicio específico. ¿Se acuerda que nosotros ya hablamos sobre el contrato ocasional? Que justamente lo que busca es también atender estas necesidades transitorias y que son distintas a la actividad permanente, a la actividad habitual. En base a la información que figura en la doctrina, parte de la jurisprudencia, mi posición es que los argumentos de fondo son muy parecidos con el contrato ocasional. La diferencia está en el tiempo. Contrato ocasional yo lo puedo utilizar para una necesidad transitoria de hasta 6 meses. Si esta necesidad es mayor a los 6 meses, utilizaré el contrato de obra o servicio específico. Es más, este contrato de obra o servicio específico lo puedo utilizar hasta 8 años, como lo dije también al inicio. Entonces, repito, para mí el contrato de obra o servicio específico y el contrato ocasional son muy parecidos. La única diferencia radica en el plazo. Contrato ocasional solo hasta 6 meses y contrato de obra o servicio específico más de 6 meses hasta 8 años. Contrato intermitente. En este caso, los contratos intermitentes son labores ordinarias, pero discontinuas. Estos contratos se suelen utilizar en las actividades que tienen que ver con la extracción de recursos marinos, pescado, marisco, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se dedican a producir harina, aceite de pescado. Estas actividades van a tener interrupción justamente porque hay periodos de veda ordenadas por el gobierno. Entonces, en estos casos, justamente, se va a utilizar este contrato intermitente. Repito, son actividades permanentes, pero discontinuas. También tenemos como ejemplo las actividades agroindustriales. En este caso, cuando hay problemas para poder cosechar, ¿no? Por ejemplo, por el tema climático, no se puede realizar la siembra, el cultivo, etc. Entonces, también va a haber interrupciones, va a haber, por cierto tiempo, inactividad. Consecuentemente, pues no se le va a pagar al trabajador. Entonces, el contrato que se va a utilizar en estos servicios es el contrato intermitente. Y finalmente, tenemos el contrato de temporada. En el caso del contrato de temporada, yo creo que también lo vamos a entender fácilmente, por ejemplo, en verano, para los que nos encontramos en la costa, hay negocios que van a tener una mayor demanda. Una demanda que es cíclica, justamente porque es en verano. Los hoteles, en la playa, por ejemplo, las empresas que se dedican a la venta de helados. También, por ejemplo, en el mes de octubre, en la ciudad de Lima, hay una mayor demanda de turrones. También, por ejemplo, en el mes de diciembre, ya creo que a nivel nacional, la venta de panetón, ¿no? Entonces, estos negocios van a tener un incremento periódico, regular, de esta actividad que pueden desarrollarlo durante todo el año, pero en determinada época, en estos ejemplos, determinados meses del año, se va a incrementar. Y como consecuencia de ello, vamos a necesitar más personal. Entonces, en estos supuestos, vamos a hacer uso del contrato de temporada. Muy bien. Tenemos una pregunta, a ver, acá, de Milagros Zapata.
¿podría considerarse contrato de emergencia el contratar a una enfermera para que se encargue de sacar las pruebas COVID en una empresa pesquera a sus trabajadores? Ya, Milagros, muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros hablamos del contrato de emergencia, recuerda lo que hemos señalado en un principio, que hay una razón, un caso fortuito o fuerza mayor. En el caso que nos planteas, estamos hablando de contratar a una enfermera para hacer las pruebas COVID. Contrato de emergencia al contratar a una enfermera para que se encargue de sacar las pruebas COVID en una empresa pesquera a sus trabajadores. En este caso, hay que tener en cuenta que necesitamos personal para atender un problema interno, estructural, y en este caso no se daría esta causa. ¿Qué significa eso? En el caso que tú me planteas, salvo que haya más información que puedas compartir, en principio la respuesta sería que el contrato a utilizar sería un contrato indeterminado, en principio. Pero ahora, me dices contrato de emergencia, contratar una enfermera para que se encargue de sacar las pruebas COVID en una empresa pesquera a sus trabajadores. Podría ser también de repente un contrato ocasional, porque si estamos hablando que la empresa se dedica, obviamente, pues, a extraer productos marinos, esa es su actividad habitual, pero quieres un nuevo personal, en el ejemplo, una enfermera, para que se encargue de sacar pruebas COVID. Y obviamente, como ya hemos dicho, el contrato ocasional tiene un plazo de 6 meses. Entonces, yo creo que en ese supuesto podríamos utilizar el contrato ocasional, ¿no? Salvo que tengas más información y con gusto para poder atenderte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, Milagros. Una situación que obviamente se pueda dar hoy en día, ¿no? En el contexto en el cual nos encontramos. ¿Alguna repregunta, Milagros? Ninguna. Muy bien. Perfecto. Entonces solamente me queda reiterar lo que ya les había señalado en un principio, ¿no? Qué importante es conocer las causas objetivas de los contratos modales, porque si nosotros redactamos un contrato de manera imprecisa, ambigua, utilizamos un término porque nos parece más bonito, pero la realidad simplemente no es congruente al título, este contrato se va a desnaturalizar. Consecuentemente, esta relación va a ser determinada y hay que tener mucho cuidado si queremos utilizar el argumento de vencimiento de contrato para cesar a este trabajador. Estaríamos frente a un despido. Despido o arbitrario o incausado. Dependerá qué es lo que argumente el trabajador. Y en ambos casos va a tener derechos que reclamar. Si es despido arbitrario, el pago de una indemnización, como sabemos, un sueldo y medio por cada año de servicio hasta un máximo de 12, y en el caso de un despido incausado, la reposición y también el pago de lucro cesante y daño moral, lo que usualmente están reclamando en estos casos. También, como también hemos señalado, los plazos. Los plazos tenemos que tener
mucho cuidado, tenemos que tener el control. Vamos a plantear una situación real. Un trabajador que tiene que renovar su contrato modal. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Imaginemos que es correcto, hay sustento a la causa objetiva, pero el personal responsable lamentablemente no le alcanzó a tiempo el segundo contrato. El primero vencía el 30 de este mes y ya está trabajando el día 2 del siguiente mes. Entonces, el trabajador, en algunos casos, puede estar preocupado. Y es más, él se acerca al área de recursos humanos y pregunta pues, por su contrato y cuándo lo va a firmar. Pero esta situación, en realidad, no debería ocurrir. El trabajador, si sigue laborando, y ya en este caso, sin haber suscrito este segundo contrato, su relación se vuelve indeterminada. Consecuentemente, no tiene la obligación de firmar este segundo contrato. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso el límite temporal, ¿no? Son específicos, debemos tener mucho cuidado. Muy bien, y que tiene que ser por escrito, ¿no? Como también ya les anticipé. Muy bien, he tratado de ser lo más sucinto posible para poder atender las inquietudes. ¿Alguna pregunta que puedan tener? ¿Todo claro? Sí, vamos a consultar a los compañeros a ver si desean hacer algunas preguntas. Y el doctor está todavía con nosotros unos minutos más. Pueden prender su micro, no hay ningún problema. Espero que haya quedado todo claro. Sí, doctor, claro que sí. Creo que antes de la pandemia teníamos problemas con algunas eh, empresas en el norte. ¿Se acuerda usted, doctor, de estas empresas viñedas que contrataban a, ¿cómo se dicen? Jornaleros. Estaban desprotegidos, ¿no? Porque se aprovechaban justamente de sus labores y no los contrataban, sino que eran labores diarias y bueno, eso creo que es bastante común en el Perú, ¿no? De que los agricultores van y, bueno, no sé, reclutan, se podría decir la palabra, reclutan en el día trabajadores, pero eso lo hacen todos los días, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuáles serían ese consejo para esas personas que se agrupan en unas esquinas y bueno, deberían asociarse, crear, no sé, ¿qué podría ser? Un derecho colectivo ya sería eso, ¿no, doctor? Milton, muy buena pregunta. Y justamente esa pregunta tiene varias aristas, ¿no? Hay un régimen que es especial, el régimen agrario, y que sí, que obviamente tiene un tratamiento y obviamente pues pagan por día, ¿no? Pero vamos al otro aspecto que también afecta a muchos trabajadores, la informalidad. Y dentro de la informalidad hay trabajadores que prestan servicio bajo la modalidad de recibo por honorario. Y si nosotros averiguamos cómo se desarrolla este servicio, si identificamos que la prestación es mal, subordinada y remunerada, entonces estamos frente a un contrato de trabajo. Utilizaremos el principio de primacía de la realidad y en su momento, ya sea a través de una denuncia ante la SUNAFI, y también pago de los beneficios que por ley le corresponden. Sobre el tema colectivo, hoy en día es fácil constituir un sindicato. 20 trabajadores se organizan, se reúnen, elaboran su estatuto, eligen a la nueva junta directiva y ya se conformó el sindicato. La formalidad es registrarse en el ministerio, pero el sindicato ya existe, 20 trabajadores, ¿no? Pero también hay otra realidad. En muchas empresas no hay 20 trabajadores,
Es cierto. Pero esa situación significa que no podrían constituir sindicato, que no podrían ejercer derechos colectivos. Ahí la respuesta es no y sí. No podrían constituir sindicato, pero sí pueden ejercer derechos colectivos, como por ejemplo, participar de una negociación colectiva y llegado el momento, declararse en huelga. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a materializar? A través de la elección de delegados. Si quieren negociar un pliego de reclamos, imaginemos en el supuesto que en esta empresa no hay 20 trabajadores, hay 19, estos 19 trabajadores, o puede haber 5, puede haber 7, puede haber 8, no hay problema, simplemente para fines didácticos, cito este número que es menor a 20, que es el requisito que establece la ley, en estos 19 trabajadores eligen 3 delegados quienes van a asumir la representación en la negociación colectiva, ¿no? Y como parte del procedimiento, si es que ellos creen conveniente, se podrán declarar en huelga, ¿no? Pero sí, puede ejercer su derecho colectivo, sí. Y es relativamente sencillo. El tema es información. En la medida que el trabajador conozca su derecho, yo creo que obviamente pues va a ser mejor para todos. Muy buena pregunta, Nilton, ¿no? Que me ha permitido hacer unos pequeños comentarios. ¿Alguna otra Sí, pregunta? doctor. Justamente hace pocos meses o pocas semanas, el Ministerio de Trabajo presentó una escuela de sindicatos. Yo solamente quiero preguntarle, ¿no? Si está bien esa iniciativa, ¿va a ayudar? ¿Es favorable o quizás no nos va a ayudar justamente con este derecho colectivo que usted ya nos está explicando? La escuela de sindicatos. Te soy sincero, no he revisado al detalle sobre este tema, pero lo que yo te podría comentar es que hay una necesidad de dar a conocer los derechos colectivos, pero lo que sí no podemos hacer es restringirlos. ¿En qué sentido? Que, como anticipé, todos podemos organizarlo de la manera que creamos conveniente, pero hasta donde yo creo que alcancé a leer, lo que acá se busca es restringir. En determinados ámbitos solo se pueden constituir ciertos sindicatos y eso no es correcto, porque en nuestro país justamente hay pluralidad sindical. ¿Qué significa eso? Si en una empresa tenemos 100 trabajadores, podemos constituir hasta 5 sindicatos. Pluralidad sindical, autonomía, libertad. Entonces yo creo que va en ese sentido, ¿no? Hasta, creo que lo poco que escuché sobre esta escuela justamente limitaba, y ese era el mayor cuestionamiento, ¿no? Lo bueno es que sí, hay que promover, que la gente conozca cuáles son sus derechos, ¿no? Eso es importante, pero restringir los derechos, definitivamente, pues eso no lo comparto. Muy bien, doctor. Vamos Gracias a ti, Nilton, por la bueno, pregunta. sí, no, de verdad que sí, no, también un poco, desconozco un poco, justamente le he preguntado, doctor. Algunas personas desean hacer algún comentario, finales o preguntas para que ya podamos terminar la presente sesión con el doctor Juan Muñoz Becerra, que nos acompaña el día de hoy. Si no, vamos a entender que ha quedado todo claro, doctor, como siempre. Eh, Vamos a esperar. Bueno, muy bien. Estimado doctor, agradeciendo siempre su tiempo, su gentileza con nosotros por haber aceptado esta ponencia y también trasladarle el saludo y las felicitaciones del decano, el doctor Michael Herrado del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y de nosotros del Ex Academy Perú también, doctor, ya que tenemos un cariño especial. Yo sé que no me ha enseñado a mí, pero yo sé que con usted se aprende bastante, así que vamos a seguir su trabajo, doctor, como docencia y también incentivar a los compañeros a que puedan, ¿no?
seguirlo en sus redes sociales también y contactar al doctor Juan, que van a aprender bastante con el doctor. Así que, estimado doctor, algunas palabras de su parte para ya también terminando su ponencia, doctor. Muchas gracias, Nilton, por la invitación, por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre el uso correcto de los contratos modales a plazo fijo. Como lo he dicho en reiteradas veces, ¿no? Es el contrato más utilizado en el ámbito formal. Pero la pregunta que surge es, ¿está bien utilizado? Si nosotros revisamos la jurisprudencia, hay muchas resoluciones que justamente fallan, concluyen, desnaturalizando contratos modales. Primera explicación, desconocimiento. Segunda explicación, mala fe. En ambos casos, como operadores del derecho, como estudiantes de derecho, hay una responsabilidad de informarnos, ¿no? Y de que lo poco o mucho que podamos saber, compartirlo. Y esa es mi responsabilidad, ¿no? Y definitivamente, pues yo también aprendo con sus preguntas, con sus inquietudes. Y de verdad, nuevamente, gracias, Nilton, y hasta una próxima oportunidad.